televisión. Por supuesto que sí, son las 8 de la mañana con 32 minutos, siempre atentos a lo que ocurre en nuestro territorio, y por lo mismo queremos hablar de una consulta indígena que se va a aplicar en torno a la ley de biocombustibles sólidos en nuestro país, pero particularmente lo que tiene que ver acá en la región del Biobío, en nuestro territorio, ¿no? Nos acompaña la Seremi de Energía precisamente del Biobío, Daniela Espinosa, está con nosotros. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sí, efectivamente, estamos en el proceso de consulta indígena de la ley que fue promulgada el año pasado de biocombustibles sólidos. Esta ley, para poder entrar en vigencia, requiere un reglamento y en el proceso de elaboración de reglamento se determinó la importancia, la necesidad de hacer una consulta indígena considerando los usos tradicionales que tiene la leña para las comunidades indígenas y en realidad en todo el centro-sur del país. Sí, bueno, el tema de los biocombustibles es obviamente una temática que se aborda en todo el mundo porque hay que buscar formas alternativas de poder generar energía, pero siendo amigable con el medio ambiente. Y claramente todos los proyectos que han habido y que existen en nuestro país siempre tienen este componente de la consulta indígena. Y algunos obviamente dicen que no las hacen, no las respetan, a propósito de convenios internacionales, y aquí se está dando ese paso importante también de poder hacer algo que es parte del protocolo y que muchas veces se cuestiona porque no se hace. Bueno, si bien la ley fue promulgada así la consulta indígena, el reglamento se determinó que sí era necesario. Este reglamento hay un borrador que es el borrador sobre el cual vamos a hacer la consulta a todos los pueblos de la región del Biobío y del país. Esto se notificó por carta certificada, es un proceso que esperamos finalice durante el primer semestre del próximo año y estamos en proceso de entrega de información a las comunidades. Ayer tuvimos la primera reunión en Concepción y mañana tenemos una reunión en Cañete con las comunidades de la provincia de Arauco y luego el próximo 24 en la comuna de Los Ángeles. La idea de estas reuniones es poder llegar a la mayor cantidad de comunidades, por eso el llamado a participar. Esto fue, como dije, fue notificado, ya se tomó contacto con dirigentes, con presidentes, con loncos, para poder motivar la participación. Y bueno, después viene el proceso de metodológico, la consulta propiamente tal, y esperamos llegar a un buen puerto, que podamos tener un reglamento robusto, que represente las necesidades, las visiones de cada uno de los pueblos de nuestro país. Y a propósito, Seremi, de hacer esta entrega de información efectiva a la comunidad, ¿podríamos abordar un poquito en lo que consiste esta ley de biocombustibles sólidos, partiendo yo creo por la definición? ¿De qué hablamos cuando hablamos de biocombustibles sólidos? Bueno, estamos hablando de principalmente leña, pellet, briquetas. Antes de esta ley eran energéticos, eran insumos que uno compraba en el supermercado y lo ocupaba en leñería y lo ocupaba para calefacción, para cocinar alimentos. Sin embargo, desde la promulgación de la ley es un combustible y al ser combustible va a tener que tener características que lo definan y también normas, requisitos, fiscalizaciones para que se cumpla esa normativa desde el punto de vista de seguridad, pero también por todas las disposiciones medioambientales que tenemos en el centro-sur del país. Claro, entendiendo todo el contexto también hoy que vivimos por el robo de madera, lo que pasa también con la contaminación, lo que pasa también con estas fuentes de calefacción y también de generación de, no sé, distintas matrices también de energía, hay algunos que hacen pan, en fin, o sea, hay toda una regulación que busca también poder mantener un control también de todo esto, ¿no? Así es, o sea, quienes comercializan leña o pellet van a tener que estar registrados, tener todo regularizado en Servicio de Impuesto Interno, van a tener que acreditar el origen legal de la leña o de lo que están comercializando, claro. Lo mismo para el transporte. Y eso va a regular de alguna forma el mercado, pero también la ley reconoce que existen usos que están fuera de este mercado, que tiene que ver con el uso tradicional, por ejemplo, en ceremonia de pueblos indígenas, también en el autoconsumo. Por ejemplo, ¿qué pasa en zonas rurales si yo tengo un predio claro. del que puedo obtener leña y lo utilizo sin comercializar? Eso también lo reconoce la ley. Por lo tanto, la ley da el paraguas, el reglamento da el cómo, los detalles, y eso es lo que estamos discutiendo, lo que estamos elaborando, y sobre todo para entender qué significa uso tradicional de los pueblos indígenas, qué significa autoconsumo, cómo se va a determinar o regular que efectivamente sea un autoconsumo y no una venta.
Eso es lo que estamos debatiendo, eso es lo que estamos recogiendo opiniones para poder tener, como dije, un reglamento robusto. Sí, me parece muy importante, Seremi, poner el acento ahí, ¿no? La importancia de considerar cada uno de los territorios con sus particularidades, ¿no? Tenemos muchas zonas rurales en la región del Biobío donde efectivamente ocurre eso, personas que tienen sus campos, sus predios, sus parcelas más grandes, más pequeñas, pero que claro, pueden ir a cortar la leña de sus propios árboles. Para poder mantener sus fogones, sus hornos, sus cocinas a leña, ¿cierto? Todo lo que nosotros conocemos como algo tradicional. También preguntarle si se considera, por ejemplo, la gastronomía tradicional, esta forma, por ejemplo, de hacer pan en un horno a leña, porque también ha pasado, ¿no? Con las regulaciones respecto de la contaminación, los días que tenemos restricción de poder encenderla, ¿cierto? ¿Está contemplado eso? Lo que pasa es que si existe una panadería que tiene un horno a leña, bueno, va a tener que considerar el reglamento del plan de descontaminación vigente, pero además la leña que se adquiera para ese tipo de uso tiene que ser legal, o sea, obtenida de algún centro que cumpla las disposiciones que va a determinar la ley. Por ejemplo, no esté húmeda. Claro, que no esté húmeda, que venga de un origen legal. Pero distinto es, por ejemplo, el uso tradicional que tienen las comunidades o los sectores rurales para hacer el pan para su autoconsumo. Y eso es lo que también tenemos ver cuál es el límite, claro. O sea, qué se entiende, hasta dónde llegamos con autoconsumo, qué se considera uso tradicional. Ayer nos comentaban unas comunidades, nos comentaban que, por ejemplo, hacían tortillas, utilizaban la leña para tostar semillas, también en usos de rituales, o sea, la leña no solamente se utiliza para cocinar, para calefacción, sino hay ciertos rituales de los pueblos que requieren uso de leña y eso también se considera como autoconsumo y está contemplado en la ley, pero el reglamento tiene que definirlo muy claramente y es por eso que estamos haciendo esta consulta indígena. Sí, ahí es súper importante poder conocer esas realidades y a propósito de esta tragedia de Angol, me llamaba, bueno, no sé si me llamaba la atención, pero este concepto de que muchas decisiones siempre llegan desde la región metropolitana, pero tenían que explicar este concepto de tener estas estufas a combustión lenta en una cocina, en un espacio en común entre cocina y comedor, finalmente, que es muy común en el sur de nuestro país, pero que en Santiago, por ejemplo, o en el norte, tuvieron que explicar ese concepto porque no lo conocían. Y ahí la importancia de tener la opinión de cada territorio, finalmente, para aplicar en cada territorio ciertas medidas. Y ahí le pregunto, por ejemplo, me imagino que dentro de esto va a estar la regulación de a quienes vean con estas astillas, que las trasladan, obviamente, en camionetas muchas veces. ¿Qué pasa con esta situación del pellet también, que sabemos que hemos tenido algunos problemitas en cuanto a la producción? Y también preguntarle por los artesanos, que hay algunos que también generan sus manualidades o sus artesanías con leña, con fogones. ¿Cómo se va controlando eso también? Bueno, o sea, ahí la ley también contempla todo lo que es fiscalización y sanciones y entrega facultades a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que hoy está encargada, por ejemplo, de regular el gas, la calidad de los combustibles y así van a tener otras facultades con leña y pellet. Así es que ahí está cubierto y, por supuesto, estas acciones tienen que ser coordinadas con otras instituciones, Carabineros, Servicio de Impuesto Interno. Así que en eso estamos trabajando con fortalecer la institucionalidad de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. En cuanto a la artesanía, ahí ya no sería combustible, porque en el caso de que no esté usado en un fogón, pero por ejemplo el tallado no califica como combustible. Pero algunos para poder fundir, por ejemplo, para poder hacer algún producto que requiera el calentamiento de algo, muchos ocupan medios alternativos. Claro, entonces ahí también entraría, por ejemplo, y eso tiene que estar bien definido en el reglamento, estaría como autoconsumo. Pero todo eso tiene que ver también con las cantidades, o sea, porque hay metros cúbicos que se van a definir como autoconsumo y no. También está estudiado cuánto es lo que consume en promedio una familia de acuerdo a la zona geográfica en la que se ubica. Entonces, por eso es importante, como tú decías, conocer el territorio, ir a las comunidades. Nosotros además tenemos una mesa de biocombustibles sólidos en que trabajamos con instituciones como Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Infor, SAC, o sea, es una coordinación con otras instituciones para poder abordar. Nosotros también desde esta mesa regional hemos observado la propuesta de reglamento
para poder también recoger la visión no solamente de las comunidades, sino también de las otras instituciones, porque esta ley de biocombustible tiene que conversar, por ejemplo, con los planes de descontaminación, tiene que conversar con la ley forestal, y ahí CONAF es muy relevante y participa activamente en esta mesa, lo mismo con agricultura. Entonces, tiene que representar todos los usos, todas las comunidades, todas las instituciones también. Por supuesto, Seremi, entonces, ¿cómo y cuándo se va a aplicar esta consulta indígena? Nos decía que va a pasar por las 3 provincias. ¿Cuál va a ser el mecanismo también finalmente de diálogo con los actores relevantes? Bueno, la consulta indígena tiene una etapa de entrega de información que es la que estamos. Mañana hay una actividad en la comuna de Cañete, en el auditorio de la municipalidad, desde las 9 de la mañana, y el 24 en la Corporación Cultural de Los Ángeles. Los mecanismos se definen con las propias comunidades. Hay un acuerdo metodológico y ahí se define cómo se va a llegar a acuerdos. Nosotros no imponemos la forma de trabajar. Nosotros acordamos una forma de trabajar y en base a eso se lleva a cabo la consulta indígena. Si bien estamos en el proceso de consulta indígena, aún la consulta no ha comenzado. Estamos en la etapa de entrega de información, que son las actividades que ya hemos comenzado en Concepción. Seremi, vamos a estar atentos entonces a esta ley de biocombustibles, a estas consultas obviamente que son tan importantes para tener la visión de cada uno de los territorios y así replicarla también en esta ley, así que quedamos atentos a aquello por un tema que es tan importante como es la calefacción, por ejemplo. Gracias por estar acá. No, muchas gracias por el espacio, que tengan un buen día. Igualmente, Seremi, son las 8 de la mañana con 44 minutos, avanzamos junto a ustedes en esta mañana informativa.